Buenos días, queridos y queridas estudiantes de octavo. Hoy veremos la competencia COOC 141. Identifica las ideas implícitas o explícitas en un texto. Como lo vimos en la enunciación, mostrábamos que era una idea explícita, que era una idea implícita, cuáles eran los pasos para hallar cada una de ellas y las diferencias entre ellas. Voy a volver a hacer una breve explicación de esto y a dar un ejemplo para que ustedes entiendan, comprendan mejor la competencia y puedan hacer las siguientes fases. ¿Listo? Entonces, tenemos la información explícita. La información explícita es la que está de manera clara y directa dentro del texto. No tengo que ir a hallarla en ningún lado. Tenemos la información explícita. Es la que no está dicha de manera literal en el texto. Nos dan pistas en el texto y teniendo en cuenta nuestros conocimientos previos, hallamos esta información. Hay 4 pasos fundamentales en cada una de ellas para hallarlas dentro de un texto. Entonces, la información explícita es la que aparece en el texto de forma directa. Su primer paso es hacer una lectura general del texto. Cuando yo hago una lectura general del texto, voy entendiendo el texto, qué es lo que trata, qué tipo de texto es y qué información es la que me está brindando. El segundo paso para hallar esta información es analizar la pregunta para localizar la información. Entonces, teniendo en cuenta que esta información está dentro del texto, debo leer la pregunta que me están haciendo y así evocar lo que yo ya había leído para identificar en dónde estaba la posible respuesta. Paso 3. Volver a leer el texto y subrayar la respuesta. Ya con una lectura más rápida, visual, localizando la respuesta a la pregunta que me hicieron. Y paso 4. Formulo la respuesta o la selección. En el caso que es una pregunta abierta, formulo la cual sería la respuesta acorde o selecciono la respuesta en el caso que sea de selección múltiple. Algo a tener en cuenta en esta información explícita. Yo debo responder tal cual está en el texto y tal cual me hacen la pregunta. No puedo responder ni más ni menos. Vamos a ver ahora los pasos para hallar la información implícita. Recordemos que la que no está dicha de manera directa en el texto. Esto sí toca hacer deducción. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta las pistas del texto y teniendo en cuenta además nuestros conocimientos previos. Para esto también trabajamos 4 pasos fundamentales. Hacemos una lectura general del texto entendiendo de qué me está hablando el texto. Formula las preguntas de información implícita. ¿Qué es? ¿Para dónde va? ¿Qué hace? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál sería la intención del autor? Son tipos de información implícita. Creo una hipótesis. Cuando creo hipótesis son posibles respuestas a esa pregunta que me están generando. Y por último, verifico lo leído a través de una nueva lectura. O sea, voy a verificar que mi hipótesis sea cierta teniendo en cuenta la relación con la lectura. Vamos a ver un ejemplo implicando las dos partes. Entonces, es un ejemplo corto donde puedo hallar información explícita e implícita. Dice nuestro ejemplo: Juan y María decidieron cocinar un postre. Para ello, tenían listos los siguientes electrodomésticos: batidora, nevera y horno. Una pregunta de tipo explícita es: ¿qué electrodomésticos tenían Juan y María? Si nos damos cuenta en el texto, los siguientes electrodomésticos: batidora, nevera y horno. Esta información está directamente en el texto, no tengo que buscarla en otro lado. Otra pregunta: ¿quiénes iban a preparar el postre? Juan y María. ¿Qué decidieron cocinar Juan y María?
un postre. Estas preguntas y respuestas son las más fáciles de formular y de responder. Las respuestas no necesariamente están en el inicio, estas pueden estar en el inicio, en la mitad o al final, o puede tener una parte de cada una y así formular. Ahora, una pregunta de información implícita sería: ¿en dónde cocinaría Juan y María? En el texto no me dice en dónde ellos iban a cocinar, pero teniendo en cuenta la información que nos da, que dice electrodomésticos, batidora, nevera y horno, nuestros conocimientos previos, perdón, podemos decir que iba a cocinar en la cocina, en esa parte de la casa que es la cocina, porque en la cocina encontramos la batidora, la nevera y el horno. Entonces, si nos damos cuenta con estas pistas y con nuestros conocimientos previos, hallamos la información de manera implícita. ¿Listo? Muchas gracias, espero haya quedado claro la competencia en la modelación que tienen en la competencia, en la secuencia como tal. Hay otros ejemplos. Cualquier duda o inquietud, estoy presta a solucionarlas. Bye bye.